Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminales. Estamos en el capítulo número 1 que se llama Psicópatas, Asesinos en Serie y la técnica del perfil criminológico. Y el día de hoy vamos a leer la técnica del perfil criminológico. Al principio del intercambio de Lockhart dice que cualquier persona o cosa que entre en una escena del crimen deja algo en ella y también se lleva algo cuando sale. Para los perfiladores, lo que deja son sus decisiones, sus actos, un significado de lo que ha querido decir con el crimen que tenemos que desentrañar, esto es, huellas de comportamiento o huellas psicológicas. Lo que se lleva son los efectos de lo que ha hecho en su vida, en sus emociones, en su aprendizaje, en sus costumbres, en sus miedos. Proyectando hacia atrás desde la escena del crimen, la pregunta relevante que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de persona ha hecho esto? Proyectando hacia el futuro a partir de la escena, la pregunta será, ¿cómo influirá esto que ha hecho en su psicología y en su estilo de vida? El perfil criminal o criminológico, profiling, es la disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen con objeto de proveer información útil a la policía para la captura de un delincuente desconocido. En las páginas que siguen veremos cómo la evolución histórica de su desarrollo ha matizado este objetivo, por ejemplo, ampliando el campo tradicional de los perfiladores, los asesinos y agresores sexuales en serie, para abarcar delitos como el secuestro, los robos en hogares o los incendios intencionados, y poniendo reglas y condiciones acerca del proceder del perfilador, evitando en lo posible que se adentre en terrenos especulativos, para que se adecue cada vez más a la evidencia científica disponible, pero en todo caso, y salvo que queramos desnaturalizar la disciplina del profiling, siempre será necesario interpretar los rastros o huellas de comportamiento de una serie de crímenes con la pretensión de caracterizar a un delincuente desconocido. Escena del crimen, modus operandi y firma. La escena del crimen se define como el área en la que ha tenido lugar un acto criminal. Ahora bien, un delito puede ocurrir en diferentes lugares, lo que puede dar lugar a diferentes escenas del crimen relacionadas con un mismo delito. El estudio de la escena del crimen constituye el corazón del profiling. En el gráfico 1 se observa la escena del crimen en el proceso de elaboración del perfil. Estudio de la escena del crimen mediante evidencia física por los forenses y la policía científica. Estudio de la escena del crimen mediante evidencia conductual por el perfilador. Otros métodos que se emplean en el profiling: perfil geográfico, victimología, bases de datos. Perfil del autor. En la escena del crimen hemos de prestar atención al modus operandi y a la firma del delincuente, es decir, a la evidencia conductual. Una definición genérica del modus operandi es señalar que la manera de comportarse de un criminal lo constituyen sus elecciones y conductas por las que pretende consumar un delito. El modus operandi se refiere al cómo del delito. Esto es diferente del porqué del delito o motivación del delincuente, lo que se conoce como firma del delincuente. En el modus operandi buscamos conductas como método de aproximación a la víctima, por engaño o sorpresa, momento del día elegido para actuar, zonas seleccionadas para abordar y atacar a la víctima, arma utilizada y fuerza necesaria para controlar a la víctima. También cómo accede el sujeto a la escena del crimen y cómo la abandona. Forman parte también del modus operandi las llamadas conductas de precaución, que son los actos que realiza el sujeto para evitar que la víctima se oponga a sus deseos y para que no sea reconocido o capturado por la policía. Llevar una máscara, tapar los ojos a la víctima, amenazarla para que no lo denuncie a la policía, etc. La firma del delincuente constituye los rituales o conductas que revelan las fantasías del delincuente. Se supone que están sujetas a menor variación que los elementos del modus operandi. Actos como seleccionar una determinada víctima, el diálogo establecido con ella, acciones violentas no necesarias para controlar a la víctima, mutilaciones, formas de dejar un cadáver, actos post-mortem realizados en este o llevarse recuerdos o trofeos de la escena del crimen son ejemplos característicos de la firma. Cuando analizamos esa conducta de firma, conjuntamente con el modus operandi,
podemos llegar a concluir qué es lo que motivó al delincuente a cometer el crimen: venganza, ira, sadismo, sexo, lucro o mostrar lealtad a alguien, en el caso de cómplices generalmente mujeres de asesinos. Y como gran categoría emocional central que puede existir como móvil, preferente pero que se encuentra en todos los asesinos en serie y otros criminales como violadores, está el control, la necesidad de dominar, de ser alguien diferente mucho más poderoso, de querer trascender la vida convencional que se lleva y aspirar a ser algo más que un ser humano, sometido a la moral y a las leyes. En el capítulo siguiente, dedicado al análisis de vinculación, volveremos sobre la cuestión del modus operandi y la firma del delincuente. Espero que esta lectura les sirva sobre todo a los estudiosos de esta ciencia, la criminología. Los espero en el próximo video para continuar con la lectura de este libro Perfiles Criminales de Vicente Garrido. Muchas gracias por escuchar.